largo de la frontera. En el estado Amazonas es posible que el señor presidente anuncie algunas medidas cuando lo crea pertinente. Ministros de la Defensa de Colombia y Venezuela acordaron seguir trabajando en conjunto para combatir el contrabando de extracción y la delincuencia en la frontera. Desmantelan 6 campos y 8 laboratorios de fabricación de drogas cerca de la frontera colombo-venezolana. Se incrementa el número de víctimas en Guatemala como consecuencia de un alud que deja sin vida a 26 personas. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas, nos acompaña esta noche. Y estas son las informaciones más destacadas del día. El ministro de Transporte Terrestre, José Luis Bernardo, confirmó que solo se han liquidado 30 millones de dólares de los 85 subastados en el mes de junio para la importación de repuestos e insumos para unidades de transporte público. Como toda subasta, se hacen cancelaciones parciales, ¿no?, dependiendo un poco del análisis de la situación que ya corresponde al Ministerio de Finanzas. Y bueno, hemos venido avanzando en ese proceso. Ya hubo una primera parte, digamos, de liquidación que ha permitido, bueno, resolver los problemas a nivel de producción de fabricantes nacionales como a nivel de parte de la importación. José Luis Bernardo dijo además que aún no han llegado al país la totalidad de cauchos y baterías que se anunciaron en el mes de junio para unidades de transporte público. Mira, deben haber llegado aproximadamente unos 70.000 cauchos, aproximadamente, ¿no? Están ahorita por llegar unos 30.000 cauchos adicionales y se sumarían a otros 35.000 cauchos que estamos manejando para las próximas 2 semanas con la importadora china. El titular de Obras Públicas inspeccionó un centro de capacitación de la empresa Yutong que funciona en Venezuela para el adiestramiento de los encargados de conducir las unidades importadas por el gobierno nacional desde China. El ministro de Transporte Terrestre aseguró que se mantienen las mesas de trabajo establecidas con los representantes de los conductores para debatir cuando sea necesario la revisión de las tarifas del pasaje en unidades de transporte público. Carlos Eduardo Martínez, Televen. A partir de hoy se implementaron los nuevos precios del café verde y del maíz. Los nuevos ajustes oscilarán entre 6 y 15 bolívares el kilogramo. Con respecto al maíz amarillo, se aprobó un precio de 14,60 bolívares por kilo de entrega al silo. Así lo anunció Iván Gil, ministro para la Agricultura y Tierras. La medida fue aprobada por el presidente Nicolás Maduro luego de firmar la propuesta discutida con sectores productores. Asimismo, indicó que un total de 15 millones de bolívares serán destinados para el pago de los subsidios al azúcar, maíz y arroz blanco correspondientes a la cosecha nacional invierno 2015. Entre tanto, el crudo venezolano acumuló otra semana de pérdida al ceder 48 centavos de dólar en los mercados internacionales para ubicarse en 40,2 dólares por barril. Así lo informó el Ministerio de Petróleo y Minería. Crean nueva medida para adquirir alimentos por terminal de cédula en el estado Táchira. Abastos y supermercados deberán vender productos regulados y no regulados 2 veces por semana. A partir de este lunes 5 de octubre y por un lapso de 45 días, entrará en vigencia la nueva providencia. Los consumidores piden la derogación de la ley, ya que aseguran que muchos deberán faltar a sus puestos de trabajo para poder comprar. Sin embargo, el presidente de la Comisión del Parlamento Regional, Manuel Peñarosa, garantizó el suministro de los productos los 7 días de la semana y afirmó que es necesario el control para combatir el bachaqueo interno. 6 campos y 8 laboratorios de fabricación de drogas fueron desmantelados por la Guardia Nacional Bolivariana a tan solo 640 metros de distancia de la frontera con Colombia en el estado Zulia. El procedimiento se llevó a cabo a través del uso de tecnología satelital en el municipio zuliano Jesús María Semprún, específicamente en el sector Raspáculo, durante los días 29 y 30 de septiembre, culminando el pasado 1 de octubre. Se logró la incautación y destrucción de más de 43.000 litros y 20 toneladas de sustancias químicas esenciales y de precursores para la elaboración de cocaína, logrando pues dar una vez más un duro golpe a estas mafias dedicadas
al tráfico ilícito de drogas. El jefe de operaciones de comando de la Guardia Nacional aseguró que las plantaciones de las hojas de coca se encuentran en el territorio colombiano a 2.000 kilómetros de la frontera, las cuales luego son transportadas a Venezuela. Durante el operativo no hubo personas detenidas. Y cuando ellos ven o escuchan los 3 helicópteros donde iban las comisiones, estas personas pueden huir fácilmente, corren 600 metros y ya se encuentran en territorio colombiano y nuestras tropas no pueden llegar hasta allá. El general Sergio Rivero Marcano informó que hace 10 meses se hizo una primera inspección en este mismo sector de la frontera con Colombia para poder determinar los campamentos y laboratorios de droga. Marcos Colombo, Televen. El Ministerio Público imputará a Jesús Ramón Cauche Sánchez por su presunta vinculación en la muerte de la escolta del diputado Freddy Bernal. En horas de la tarde del pasado jueves primero fue ultimado el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Alexander José Farías, cuando salía de una entidad bancaria ubicada en Pérez Bonalde. La audiencia estará bajo la responsabilidad de la fiscal Karen Durán, quien lo acusará por delitos previstos en la legislación venezolana. Por su parte, el diputado Bernal informó que participó en el operativo realizado en Mamera, en el cual se dio captura al homicida de su escolta. El sujeto apodado El Gordo Javier fue abatido durante un enfrentamiento con el CICPC en el sector Los Sin Techos, cerca de la Cota 905, aquí en Caracas. El Gordo Javier estaba evadido de la Penitenciaría General de Venezuela, donde era uno de los luceros de Johnny Aponte Castillo, alias El Mini, considerado el Pran de los Pranes. Incluso aseguran que El Mini propició la evasión en la Penitenciaría General de un grupo de sus luceros, con el propósito de que conformaran las bandas del Eje Las Mayas, Coche, El Valle, Cota 905 y La Vega. Recordemos que El Mini fue abatido el jueves 24 de septiembre dentro de su finca en Ocumare del Tuy, Estado Miranda, hecho que originó una serie de ataques con granadas a sedes policiales. En un operativo de la Operación Liberación del Pueblo OLP se recuperaron en el estado Vargas 12 apartamentos en Torres de Mare Abajo. En la revisión que se inició a las 4 de la mañana de este jueves se recuperó una moto solicitada. También se produjo la detención de un requerido y de una mujer que se dedicaba al bachaqueo. Así lo informó el procurador Pedro Rodríguez. Posteriormente, los apartamentos fueron entregados a 14 efectivos policiales, según Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana. 2 ciudadanos rusos fueron detenidos este jueves en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 3.900 billetes de 100 bolívares. Se presume que la moneda nacional sería utilizada para falsificar billetes en otros países. Los turistas alegaron que se dedicaban a la restauración y sus intenciones era recuperar el papel moneda. Sin embargo, en sus carteras portaban billetes de 100, 50 y 20 euros en condición de deterioro. Andrei Laska y Gary Yunov, que pretendían viajar a Moscú, fueron puestos a la orden de la Fiscalía 12 del Ministerio Público. Sujetos armados con machetes robaron la tarde de ayer 2 clínicas en el centro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a pacientes, médicos y enfermeras. El primer hecho delictivo se produjo en el área de la emergencia de la clínica Puerto Ordaz y posteriormente se trasladaron hasta la clínica Chilemex, donde los delincuentes efectuaron el segundo robo para luego darse a la fuga. Pacientes y trabajadores han denunciado en varias ocasiones estas agresiones, por lo que solicitan a las autoridades se efectúe un mayor patrullaje en la zona. 3 presuntos delincuentes de alta peligrosidad fueron abatidos en enfrentamiento con una comisión mixta del CICPC y la policía de Anzoátegui. Los hombres formaban parte de una banda dedicada al robo y el sicariato en Puerto La Cruz. Fueron abatidos 3 sujetos, los cuales hicieron frente a la comisión mixta de CICPC y la policía del Estado de Anzoátegui. Estos sujetos se dedicaban al robo de vehículos, hurtos a residencia, igualmente homicidio. El líder de la banda conocido como el Javielito
presentaba 4 solicitudes por homicidio y varias por robo, al igual que alias El Tasmania, y un menor de edad que también formaba parte del grupo. Todos estaban siendo buscados por múltiples denuncias de comerciantes y habitantes del sector Las Charas. Autoridades informaron que se encuentran realizando las pesquisas en la zona donde operaba este grupo delictivo y no se descartan nuevas detenciones de personas vinculadas a esta banda que se dedica a cometer homicidios y robos, sobre todo en la zona alta de Puerto La Cruz. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 3 delincuentes fueron abatidos y una persona resultó herida durante un operativo realizado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Miranda en Charallave. Los antisociales fueron identificados como El Nano, El Pálido y El Zamurito, presuntos implicados en el homicidio del supervisor jefe José Rafael Vilera, ocurrido esta semana. Habitantes de varias urbanizaciones de Guarenas y Guatire se vieron afectados por las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este jueves. Las residencias El Fortín ubicadas en la urbanización Nueva Casarapa fue una de las más afectadas. 74 carros y 16 apartamentos sufrieron daños debido a que los edificios se encuentran al lado del río Guarenas. A las 8:30 de la noche hubo un desborde total del río de este lado, de la parte norte del conjunto, y el río sobrepasó toda la cerca perimetral, desde lo que llamamos el cuartelito hasta este lado. Los carros tomaron altura, hubo producto de las lluvias, unas lluvias cortas que hubo, pero venía con mucha fuerza. Ayer llovió aproximadamente por 20 minutos y tenemos que los carros flotaban. Sus habitantes aseguraron que el desborde del río se debió a la falta de mantenimiento, pues la lluvia no duró más de 30 minutos. Arriba se están haciendo los trabajos de metro en la estación Guatire 1. Hemos visto que en ese cauce del río Guarenas, además aquí abajo, movieron el cauce natural del río, y entonces al mover el cauce natural del río lo que tienes es que la corriente choca, no sigue su curso natural, sino lo que hace es un rebote. La urbanización Villa Panamericana y el barrio Zulia también fueron afectados. A pesar de que la gobernación realizó las respectivas labores de mantenimiento y limpieza, los afectados consideran que es necesario revisar las canalizaciones del río y los tubos colectores de la trocha de Casarapa. Los afectados le exigen a las autoridades competentes que se aboquen a la limpieza del río Guarenas para así retirar los escombros y evitar este tipo de hechos cuando llueva nuevamente. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Entre tanto, el INAME informó que durante el mes de octubre continuarán presentándose periodos de buen tiempo, en especial durante la mañana para luego en horas de la tarde y noche, producto del calentamiento diurno y la convección se origina en sistemas nubosos, algunos de ellos tipo convectivo, productores de precipitaciones intensas de corta duración, actividad tormentosa, ráfagas de viento y en algunos casos granizo. Asimismo, el INAME recordó la ocurrencia con regularidad del cordonazo de San Francisco, cuando en torno al 4 de octubre, luego de una mañana despejada o parcialmente nublada con mucha insolación, se presentan precipitaciones intensas severas y con una alta frecuencia de descargas eléctricas atmosféricas y ráfagas de viento. Seguir trabajando en conjunto para combatir el contrabando de extracción y la delincuencia en la frontera colombo-venezolana fue el resultado de la reunión bilateral entre los ministros de defensa de ambas naciones. Ha sido una reunión verdaderamente fructífera y tenemos que definitivamente encaminar los esfuerzos para lograr el objetivo mayor, que no es otra cosa sino alcanzar la paz verdadera en la frontera y más allá de las fronteras, libre del crimen organizado transnacional. El presidente sigue evaluando el tema fronterizo con mucha hincapié. Va a seguir tomando medidas a lo largo de la frontera. En el estado Amazonas es posible que el señor presidente anuncie algunas medidas cuando lo crea pertinente. En materia de defensa y seguridad entre Colombia y Venezuela, la comunicación se ha restablecido plenamente. Esta reunión ha relanzado los mecanismos de los que ya disponíamos en materia de lucha contra el crimen organizado y de allí el narcotráfico, la minería criminal.
Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó a través de su cuenta en Twitter que ambos países deben avanzar para poder desarrollar una nueva frontera de paz que garanticen y protejan a los habitantes de la localidad. Murió uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, Víctor Ramón Navarro, alias Megateo. Así lo confirmó este viernes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Serrano fue abatido durante una operación entre la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia luego de que fuera bombardeado una zona selvática donde se albergaba cerca de la frontera con Venezuela. Asimismo, 3 personas del círculo de seguridad resultaron muertas tras el ataque. Por su actividad de narcotraficante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones y había solicitado a Colombia su extradición. Cabe destacar que Megateo controlaba las rutas del narcotráfico en la zona del Catatumbo, que hace frontera con Venezuela. El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, expresó que durante la reunión que sostuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, el Santo Padre manifestó su preocupación por el cierre de la frontera colombo-venezolana y la declaratoria de estado de excepción en diversas regiones del país. El cardenal Jorge Urosa Sabino también expresó que durante el encuentro entre el Papa Francisco y los representantes de la Iglesia Católica Venezolana, el Santo Padre les manifestó la necesidad que existe en el país de superar las diferencias a través del diálogo. Pues hablamos de la vida de la Iglesia, cómo la Iglesia en Venezuela, en medio de muchísimas dificultades y limitaciones de diverso tipo, logístico, etcétera, porque nosotros ahora ya casi no podemos celebrar misas en la noche, no se puede hacer reuniones de noche por la inseguridad, la gente no tiene transporte, etcétera. Pues la Iglesia en Venezuela sigue avanzando, sigue fortaleciéndose, sigue haciendo una labor evangelizadora realmente grande. Nosotros les pusimos también algo que a nosotros nos preocupa inmensamente y yo personalmente lo he manifestado ya. Es la cuestión de la suspensión de garantías a lo largo de toda la frontera con Colombia. Eso realmente es algo insólito. Yo creo que eso no se justifica y me parece que es algo completamente exagerado. Para combatir el contrabando y el narcotráfico, no hace falta suspenderle las garantías a los buenos ciudadanos. Asimismo, el arzobispo de Caracas desde el Vaticano catalogó la gira del Papa Francisco por Cuba y Estados Unidos como positiva, puesto que considera que con ella el sumo pontífice confirmó su imagen como líder mundial. Cristal Chopite, Televen. 4.500 mujeres oficialistas trabajarán en defensa de la denominada economía del país, atacando a la denominada guerra económica, especulación, acaparamiento y contrabando. Este viernes, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza juramentó al grupo de damas como la Unión Nacional de Mujeres, quienes llevarán a cabo el trabajo de velar por el cumplimiento, entre otras áreas, de la Ley de Precios Justos. Estamos pasando por una guerra económica. Se le denomina como guerra de baja intensidad. Ya a esa guerra económica se le responde con la guerra de todo el pueblo. Fíjense, la guerra de todo el pueblo. Y ese pueblo, las coronelas, generalas, mayoras generalas y generalas en jefe, son ustedes, las mujeres. 25.000 será el total de mujeres que a nivel nacional formarán parte de este frente. Carolina Bigot, Televen. Salimos de nuestras fronteras porque un nuevo tiroteo se registró en Estados Unidos que dejó un muerto y 4 personas heridas. Esta vez el hecho de violencia se llevó a cabo en un centro comercial en Baltimore, en el estado de Maryland. Hasta el momento, las personas heridas se mantienen estables en un centro asistencial. Por su parte, efectivos policiales informaron que un oficial, mientras realizaba su patrullaje de rutina, fue quien halló el cadáver que yacía en el suelo cerca del centro comercial producto de un tiroteo. El fatídico hecho se llevó a cabo en medio de una ola de tiroteos que afecta a esa nación. El más cercano fue registrado el día de ayer en una universidad en Oregon, que dejó a 13 personas fallecidas y 20 heridas. Las autoridades investigan los hechos. Y seguimos en Oregon, donde el autor del tiroteo que dejó sin vida a 13 personas en la Universidad de Umpqua, en el condado de Roxburgh, adquirió legalmente cerca de 13 armas de fuego. Fuerzas policiales dieron a conocer que fueron encontradas 4 armas en el campus y el resto en su domicilio. Este presuntamente las compartiría con su madre, Chris Harper Mercer, de 26 años. Reabrió el debate de la adquisición de armas
en Estados Unidos. Entre tanto, autoridades esperan determinar las razones que llevaron al joven a dispararle a sangre fría a decenas de personas. Este sería el tiroteo número 45 en un centro de estudios estadounidense en lo que va de año. Luego de 2 semanas inoperativa, fue reactivada la sala de quimioterapia del Hospital Oncológico Luis Rasetti. En breve, los detalles. Se solicitan donantes de sangre para Sebastián Figuera a partir de las 7 a.m. en el Banco Municipal de Sangre, ubicado en San Bernardino. Este viernes fue reactivada la sala de quimioterapia del Hospital Oncológico Luis Rasetti, luego de pasar 2 semanas fuera de servicio. Así lo informó el viceministro de Hospitales, Francisco Hernández, quien aseguró que desde el próximo lunes los pacientes de ese centro asistencial podrán recibir su tratamiento. Nosotros hemos estado interviniendo el Hospital Oncológico Luis Rasetti, como todos ustedes saben, un hospital de referencia nacional en el tema oncológico, y recientemente pues ha sido producto de actos vandálicos y de diferentes robos, sobre todo que tiene que ver con el sistema de aire acondicionado. Se han robado los compresores, las tuberías de cobre cada vez que se colocan son sustraídas por personas que no, por supuesto, desconocemos su procedencia. Ya hemos estado trabajando en ese sentido, instalamos un aire acondicionado nuevo. Destacó que las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables de los robos, no solo en el oncológico Luis Rasetti, sino en todos los centros asistenciales donde se han presentado. Informó además que fueron invertidos más de 12 millones de bolívares en la reparación de la fachada de la maternidad Concepción Palacio, en impermeabilizar el edificio de la consulta externa del centro asistencial y en la reparación del sistema de lavadoras. Aseguró que la próxima semana iniciarán otros proyectos como la recuperación de los ascensores y la restauración del sistema hidroneumático. También vamos a realizar una ampliación de la terapia intensiva neonatal. Esa es una obra que hicimos el proyecto a través del gobierno del Distrito Capital y esperemos que en las próximas semanas podamos sentarnos y reunirnos con el jefe de gobierno para ver si podemos retomar esa obra que ampliaría los cupos de terapia intensiva neonatal de 4 que tenemos en la actualidad a 20 cupos. El viceministro Francisco Hernández también informó que en 50% avanza el plan de recuperación de hospitales que lleva adelante el Ministerio de Salud. Harley Monseguilemán, Televen. El lunes 5 de octubre se iniciará la convocatoria para la inscripción de postulaciones a magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Serán 5 las plazas a llenar. Las vacantes que deberán ser solventadas son las de la magistrada Francia Coelho en la Sala Constitucional, las de Mónica Mistillo y María Carolina Ameliash en la Sala Político-Administrativa, la de Indira Alfonso en la Sala Electoral y la de Elsa Gómez en la Sala de Casación Penal. 5 días tomará el proceso de inscripción y no se descarta que se sumen otros cargos ante la posible jubilación de algunos magistrados. Para esta jornada se usará parte de las 500 postulaciones del proceso del año pasado. Como tenemos menos de un año que presentaron entrevistas y sus currículos, cada uno de estos abogados y abogadas, que todos son excelentes, todos salieron muy bien y que todos cumplen con los requisitos para ser magistrado y magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, los que ya están inscritos, tomaremos esa data que la tiene Secretaría y los nuevos aspirantes pues sí están obligados a pasar esa entrevista y hacer la evaluación, tanto que el Poder Judicial, Poder Ciudadano. Se espera que el cronograma de trabajo dure 42 días. Aseguran que la campaña para las elecciones parlamentarias no afectará la escogencia. Será a mediados del mes de noviembre cuando el Comité de Postulaciones Judiciales entregue oficialmente a la plenaria de la Asamblea Nacional el listado de preseleccionados para ocupar el cargo de magistrado suplente en el Tribunal Supremo de Justicia. Mardolay Prim, Televen. Este jueves se dio inicio a la tercera edición de la Expo Aragua Potencia, con la participación de 294 expositores del Estado y de otras regiones del país. Productos hechos en Aragua. Y por eso vamos a incluir una mesa dedicada para evaluar, diagnosticar, identificar las potencialidades productivas en el campo para la exportación. Minera, agrícola, industrial o cualquier otro rubro. Comercial. Y la cuarta mesa, la construcción. Por
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza se refirió al Aragua Potencia como una guía comercial para otras regiones del país. Le han ofrecido una metodología a otros gobiernos regionales y a los empresarios, empresarias, emprendedores, trabajadores comunales organizados, para no solo mostrar, porque no se trata simplemente de eso, se trata simplemente de exponer aquí unos productos. Finalmente, el Aizamí anunció que el próximo 30 de octubre será la reinauguración del Teatro de la Ópera de Maracay, el cual se encontraba en remodelación desde hace varios años. Desde el estado de Aragua, Daniela Santander, Televen. Más de 199.000 colombianos que viven en Venezuela se han inscrito en el Movimiento Bolivariano de Colombianos. Así lo informó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Hemos hecho la inscripción en 16 estados, en los que arrancaron hace 2 fines de semana y los que arrancaron el fin de semana próximo pasado. El primer fin de semana, 116.911 registrados y registradas en las plazas Bolívar, en los municipios, en el casa por casa. El fin de semana del 26 y el 27 de septiembre se inscribieron 82.360 hermanas y hermanos colombianos. Rodríguez destacó que el registro de colombianos busca construir relaciones orgánicas con los miles de neogranadinos que viven en Venezuela. Se volvieron a derrumbar las mentiras y los falsos positivos de la derecha venezolana, que dijeron que íbamos a deportar a nuestras hermanas y hermanos colombianos, que este registro era para la deportación. Mire, si alguien aquí ha agredido a las colombianas y a los colombianos, ha sido la derecha venezolana con su racismo, con su xenofobia. El integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó además que este próximo fin de semana se suman 8 nuevos estados para que los colombianos que hacen vida en nuestro país puedan registrarse. Harley Monseguilemán, Televen. El partido Un Nuevo Tiempo acusó a miembros de la Fuerza Armada como los responsables de la existencia del contrabando de extracción, a pesar del decretado el estado de excepción. Dicen no entender cómo a casi un mes del cierre fronterizo con Colombia sigan las colas en los mercados. Significaría que aún existe el llamado bachaqueo para almacenar y transportar alimentos. Acusan y culpan a los centinelas que, en teoría, deberían evitar esto. Hay elementos del afán inmersos en actos delictivos y en el contrabando. Y lo aseveramos con videos que hemos presentado públicamente. Califican como pretexto el estado de excepción. Por órdenes superiores solo están autorizados a declarar a medios los altos mandos militares, comandantes de SODI, REDI, etc. A ninguno de ellos fue posible ubicarlos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Ministerio Público investiga atentado contra activista de Provea. En breve, los detalles. Para el señor Daniel Chacón, que se encuentra internado en el Centro Médico de San Bernardino en Caracas, se necesitan con urgencia 10 donantes de sangre. Quien pueda colaborar, comunicarse al número 0416-622-7909. Gracias por su colaboración. Les recordamos que pueden consultar la emisión estelar con todas sus secciones en nuestro canal en YouTube, Televen TV. El activista de derechos humanos y ex coordinador general de Provea, Marino Alvarado, no descarta la posibilidad de que el atentado que sufrió junto con su hijo de 9 años el pasado jueves pueda tratarse de una retaliación política. Por su parte, la fiscal 18 del área metropolitana de Caracas coordina las diligencias y experticias de investigación orientadas a esclarecer el hecho. Yo no puedo ni afirmar ni negar que pueda tener alguna vinculación política, lo que sí es que se da en un contexto en el cual he sido bastante criminalizado, tanto por el presidente de la República como por el presidente de la Asamblea Nacional. Yo lo hice a él hace unos 10 días responsable de mi integridad física. Por otra parte, el defensor del pueblo Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, rechazó el acto de violencia del que fueron víctima Alvarado y su hijo e instó a que se realicen las investigaciones para dar con los responsables. Entre tanto, el activista aseguró no tener miedo luego de los actos a los que fue sometido. Mira, miedo no. Por eso yo sigo insistiendo que si el objetivo es inculcarme miedo, no. Tampoco voy a caer en la paranoia. Por supuesto, te obliga a tomar alguna medida, pero
no soy de ese tipo de persona que cae en la paranoia frente a situaciones como esta. El ex coordinador general de Provea fue víctima de un secuestro en su casa de La Candelaria en Caracas durante un periodo de alrededor de 40 minutos. Afortunadamente, tanto él como su hijo se encuentran en buen estado, a pesar de que los delincuentes los despojaron de algunos bienes materiales. Marcos Colombo, Televen. La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó la designación de Bernardo Álvarez como el nuevo representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Álvarez sustituirá a su colega Roy Chatterton, quien estuvo en el cargo desde el año 2008. El licenciado en Estudios Políticos nació en el estado Lara. En el año 2011 se desempeñó como embajador de Venezuela ante España y fue ministro de Relaciones Exteriores en el año 2013. Partidos que no militaban en el bloque unitario opositor dijeron estar dispuestos a incluirse con el interés de lograr la mayoría en la Asamblea Nacional. La gente dejó, no, este es un problema de los partidos, es un error, hermanos. Este es un problema de los venezolanos, es un problema que tenemos que asumir con la mancomunidad del esfuerzo y en el compromiso con el país. Acompañó a la alcaldesa de Maracaibo en una actividad en el oeste de la ciudad, en el sector El Muro. Allí pidieron ser incluidos en los planes que vayan en bienestar de la sociedad venezolana. No sigan culpando a la oposición y no sigan culpando a los demás de la grave crisis que vive Venezuela. Sentémonos más bien, hagan un llamado de reconstrucción del país y de los venezolanos. La burgomaestre Maravina solicitó la intermediación del gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, con Corpoelec, para que mejore la situación del servicio de electricidad en la región. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Habitantes de la comunidad Trina Chacín, en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunciaron constantes apagones en el sector. Aseguran que ante esta situación han perdido sus artefactos eléctricos. No prendí un aire que tengo, no se me fuera a quemar. Y llegó la luz de golpe, como con el sol en una candela, y me quemaron los dos ventiladorcitos y están quemados. La nevera, la plancha, todo, ya no me queda nada, la licuadora. El fin de semana estuvimos el sábado en la noche sin luz, toda la noche sin luz. El domingo en el día sin luz, llegó en la noche. El lunes también se fue la luz. Esto es cada rato que se va, es horrible, es horrible. Quienes aquí viven destacaron que la inseguridad también los mantiene azotados. Señalaron que los robos en el sector son a diario, debido a que las calles se mantienen muy solas y no hay patrullaje policial. No puede salir uno a las 5 de la tarde, hay que cerrar bajo llave. A las 5 de la tarde, porque los ladrones, los motorizados acaban con todos, los estudiantes no tienen vida. Otro de los problemas de esta comunidad es el servicio del vital líquido. Los vecinos resaltaron que el agua llega cada 15 días. Igualmente resaltaron que la vialidad está en muy mal estado, hasta el punto que el transporte público no pasa por el sector. Finalmente, los habitantes denunciaron enfermedades como dengue debido al brote de zancudos que se registra en esta zona. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Adolescentes suicidas causan 14 muertos y al menos 39 heridos en Nigeria. En breve, el panorama internacional. Para paciente de 12 años que padece enfermedad renal se necesita con carácter de urgencia Urocit, pastillas o citrato de potasio en jarabe. Quien pueda colaborar, por favor, comunicarse con la señora Katy Carvajal a través del teléfono 0424-22-20179. De antemano, gracias por su colaboración. ...26 personas muertas, 32 heridos, más de 600 desaparecidos y 125 viviendas afectadas es el saldo que dejó un deslizamiento de tierra en la localidad de Santa Catarina Pinula, en las afueras de la capital de Guatemala. El deslave ocurrió luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días. Bomberos, efectivos policiales, la Coordinación para la Reducción de Desastres y voluntarios se encuentran en el lugar, buscando a los sobrevivientes del desastre de grandes proporciones. Hasta ahora se contabilizan 43 personas en albergues. En Francia, 31 migrantes fueron hallados a salvo en un camión frigorífico cuya temperatura era inferior a 1 grado centígrado. En el grupo de indocumentados había un niño de 3 años que no fue afectado debido a las bajas temperaturas. Autoridades informaron que entre las personas rescatadas habían sirios y vietnamitas.
Estos pretendían alcanzar suelo británico. En Nigeria, 14 personas perdieron la vida y 39 resultaron heridas luego de que 4 adolescentes suicidas se inmolaron en la ciudad de Maiduguri, en el noreste del país. Las detonaciones tuvieron lugar en una mezquita y en la casa del líder vigilante de Maiduguri. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff anunció la eliminación de 8 de sus 39 ministerios. Esta decisión tiene como intención lanzar un mensaje de austeridad y dar más espacios a sus partidos aliados para facilitar la gobernabilidad del país suramericano. Asimismo, reducirá 10% el sueldo de los ministros y eliminará 3.000 cargos comisionados. Los 3 mayores patrocinantes del Mundial de Fútbol exigieron la renuncia inmediata del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, para restaurar la confianza en esa institución arrasada por un escándalo de corrupción. La intervención de los patrocinadores se produce una semana después que las autoridades suizas abrieron una investigación criminal contra Blatter por malos manejos financieros en la FIFA, entidad que ha presidido desde 1998. Dentro de 3 meses se conocerá el nuevo ganador del Balón de Oro, pero mientras llega esta fecha, fue divulgada la primera lista de los candidatos a quedarse con este preciado reconocimiento. Con 59 nombres se concedió esta primera entrega, en la que resaltan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr., Luis Suárez, James Rodríguez, Carlos Tevez, entre otros. El Barcelona y Real Madrid son los 2 clubes con más jugadores, 7 cada uno, seguidos por la Juventus con 6. Esta lista de 59 se recortará a 23 finalistas, quienes serán escogidos mediante una votación del jurado de la FIFA Balón de Oro. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, Venezuela. En la próxima parte estaremos conversando sobre la película Misión Rescate. Ya venimos. Se solicita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo ORH negativo para la señora Doris Vargas, recluida en el Centro Médico Docente La Trinidad. Favor acudir en horario de 7 a 11 de la mañana. Buenas noches, Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, el mejor segmento de arte y espectáculo nacional. Les recuerdo que somos una sección totalmente interactiva, así que pueden escribirnos en nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactual_tv y mi cuenta personal que es @DeborahMenicucci. Hoy es viernes y nos vinimos al cine, a ver qué nos trae el séptimo arte de nuevo, y me encuentro con Francisco López, gerente de mercadeo para América Latina de Fox. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Qué nos trae esta película? Primero que nada, muchas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de la entrevista. Pues básicamente, esta es una gran historia de éxito interpretada por Matt Damon. Pues como todos ustedes saben, un gran actor. La historia es una historia de supervivencia, una historia de retos, una historia llena de emoción. La recomiendo mucho. Es la historia de un astronauta que, por algunas circunstancias que no les quiero contar detalles porque le quito chiste a la película, pero él se queda en Marte y hay que irlo a rescatar. Entonces, imagínate, ¿no? Es una historia de supervivencia, ¿no? Yo la recomiendo mucho, es para todo mundo. Vayan a verla. Así es. Vamos a tener una historia de amor entrelazada en esta película. Como todos ustedes saben, en el caso de Matt Damon, pues hay muchas mujeres que quisieran saber o tener algo con él, y pues por supuesto que hay alguien que lo extraña, es lo que puedo decirte. No, pero yo quiero un poquitico más de detalles, porque imagínense, entonces como todo el público en casa va a ver la película. Dijéramos que no es exactamente de romance, pero sí es una historia de mucha emoción. Vamos a ver el rescate al final. Ya no te puedo contar porque ya sería decirte todo, ¿no? Entonces véanla para que vean qué es lo que pasa. Así es, yo voy a mandar un momentico a que el público en casa vea el tráiler de la película y luego regresamos para que haga la invitación, ¿le parece? Muchas gracias. Todo ser humano tiene el instinto básico de ayudar al prójimo. Si un alpinista se pierde en las montañas,
se organiza una búsqueda. Si un terremoto destruye una ciudad, personas de todo el mundo envían provisiones de emergencia. Este instinto se ve en todas las culturas, sin excepción. A las 4:30 am, nuestros satélites detectaron una tormenta que se aproximaba a la estación Ares 3 en Marte. La tormenta empeoró considerablemente y tuvimos que abortar la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. Estoy registrando esto en la bitácora. Aquí Mark Watney. Y sigo con vida. Obviamente. No tengo forma de contactar a la NASA y a mis compañeros. Pero aunque pudiera, pasarían 4 años para que llegara otra misión tripulada. Y estoy en un refugio con provisiones para 31 días. Ante esta difícil situación, solo me queda una opción. Voy a tener que aplicar la ciencia al máximo. Muy bien, hagamos cálculos. Tengo que buscar la forma de cosechar 4 años de comida. Aquí, en un planeta donde nada crece. Es el espacio. No coopera. Les garantizo que en algún momento todo va a salir mal. Y dirán, ¿se acabó? Así es como termina. ¿Es posible que siga vivo? Amigos, si ya ustedes vieron este tráiler y mucho suspenso en ese pedacito que pudimos ver. Nosotros estamos todavía acá, pero quiero que antes de despedirnos usted le mande la invitación a todo el público en casa a que vean y no se pierdan esta película. Claro, invito a toda la gente de Venezuela que vaya a ver esta película. Es una gran película. La realidad, se van a divertir mucho, va a ser muy emocionante, lo van a pasar todos muy bien. Y bueno, va a salir además a nivel mundial, o sea que al mismo tiempo que en todo el mundo. Vayan a verla. Amigos, y yo me quedo a disfrutar de esta película, pero nosotros nos vemos la próxima semana con más de arte y espectáculo. Buenas noches. Así llegamos al final de esta emisión del noticiero. Tengan todos ustedes un feliz fin de semana.